Gala. Sí, de nuestro lado hay miedo, desconocimiento y peligro. Del lado de la migración de primer mundo a tercer mundo hay manuales para cómo ir a vivir a México, cómo ir a vivir a los lugares más bonitos. Y eso pasa en todos los países de Latinoamérica. Cómo pasártela bien, cómo que te rinda tu dinero en México Ajá. o en Tailandia. Vive 6 meses en México, vive un año entero. Y son manuales entre mismos estadounidenses, donde ellos hacen reseñas de los mejores lugares, reseñas de los sitios más baratos. Hay redes de contacto ahí muy claramente establecidas. Ahora que fui a la península, me di cuenta, ¿no? De lo fácil que era y de la manera en la que esta gente viajaba. O sea, sin conocer a nadie, pero con la capacidad de poderlo hacer todo, porque ya todo estaba documentado. Había una documentación muy clara de a dónde tienes que ir, dónde sí se habla inglés, dónde sí te aceptan tus tarjetas, dónde te tratan bien, dónde hospedarte, a qué playas ir, a qué lugares quedarte, que son como más amistosos y más poblados de otros estadounidenses, ¿no? ¿A dónde Las preguntas puedes eran ir como, para lo que los gringos llaman la experiencia genuina de México? La que es básicamente un cosplay de pobre. ¿Así le llama? Así le llaman. Una vez estaba hablando con una gringa y me decía como, mira, antes me gustaba, me interesaba la experiencia genuina de México, pero me decía, ahorita estoy en la edad en la que ya quiero un poco más de comodidad. Y yo me quedaba pensando como, es que todos los mexicanos están siempre en la búsqueda de comodidad. Eso que tú buscas, eso que tú le llamas la experiencia genuina se llama pobreza. Y la gran mayoría de la gente nunca la puede abandonar. ponte bien culera, la experiencia genuina no se les recomiendo. Genuina. Sabe fea y se siente feo. Y sí hay manuales completos, así, documentación, artículos en sitios ahí de cómo llegar a vivir. Y pues de nuestro lado hay, incluso ahora que mencionabas brevemente la historia de una persona de Lucila, que le contaban que era peligroso ir a México. O sea, yo pienso en mi amigo Nelson, que es un cubano, que vino aquí a trabajar junto con otros cubanos como desarrolladores, y en un momento, o sea, cuando llegaron a México, estaban completamente solos y se sentían aislados. Hay muchísima gente de Cuba que está aquí en México. Se sienten solos, se sienten aislados, no conocen a nadie, la cultura en México es rara, todo pica, no comen nada de picante, todo les pica. ¿No comen picante? Y sufren, sí, genuinamente sufren estando acá. Y Nelson estuvo solo como 2 años antes de poder traer a su esposa, de juntar dinero y de que su esposa tuviera la capacidad de poder venir a vivir acá a México. Y pues, ahí está, ahí, un rato amplísimo, ¿no? En la añoranza. Y siendo un desarrollador bien pagado, pensar, no, pues es que la migración para él fue fácil. Pero incluso poder ir y venir a Cuba para visitar a su familia era un pedo, porque no tenías vacaciones, porque tenías que seguir produciendo para poder seguir viviendo acá, y porque pues es un viaje largo, realmente largo y costoso. La gente no migra porque no les alcanza y también porque no saben cómo llegar, ni saben a dónde estar, ni a dónde moverse. Y cuando él estando en Cuba, el gobierno cubano tiene campañas de disuasión de la migración dentro de los propios cubanos y medidas para disuadir y mitigar la emigración de cubanos. ¿Cómo yo como gobierno cubano voy a evitar un éxodo masivo de mi población? ¿Qué tengo que hacer? Pues limitar las visas, como lo hizo el gobierno cubano mucho tiempo, encarecer los viajes y hacer una campaña también donde hablaban de lo peligroso que es México. Y cuando Nelson llegaba acá, lo primero que me decía, ¿y es seguro ir por aquí? ¿Está bien en que hagamos esto? No nos van a secuestrar. Cuando yo estaba en Cuba me decían que aquí te mataban, te secuestraban. Sí lo hacen, pero estando allá en la Ciudad de México conmigo, que pues soy un habitante chilango neto, pues, se da cuenta, ¿no? De que sí había una cierta desinformación del estado de las cosas. O sea, hay campañas de disuasión completas y del otro lado de la migración de primer mundo a tercer mundo, pues todo es felicidad. Lo que nos contabas, ¿no? Del japonés, que era recibido como el gran lord con sus sandías por una china poblana. Es una historia completamente distinta, es una narrativa completamente distinta. El japonés que migró a Perú y fundó su dinastía de dictadores. Es que la migración, yo creo que desde el primer mundo se entiende como un turismo largo, ¿no? O sea, es la migración turística, porque, o sea, vienen acá, obviamente tienen un capital que les permite vivir ciertos cantidad de tiempo, regresan otro rato a Estados Unidos, trabajan o vuelven a juntar y se vuelven a regresar, ¿no? Entonces son como periodos interrumpidos de turismo, ¿no? O sea, para ellos así lo ven, o sea, o sea, vienen a hacer los que ya se quedan aquí de lleno, o sea, son los que han encontrado comunidades de gringos o de canadienses o de personas afines que van a retirarse a México, ¿no? Y se retiran en México y dicen, oh, sí, ¿cómo se llama esta parte
hay una parte en Jalisco que está llena de pinches gringos y canadienses. ¿Cómo se llama? O San Miguel de Allende, pues, pero algo por ahí por la lagunilla. Ajá, pero es ahí por Chapala, por el lago Chapala, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, por ahí, o sea, y cuando lo ves dices, estos güeyes hicieron su Edén acá. Pues como hicieron su Edén acá, pues entonces vienen para México, o como toda la banda que hizo su Edén en El Salvador. Entonces, ahí sí es un fenómeno migratorio, pero no es un fenómeno migratorio de subsistencia. Es un fenómeno migratorio en el cual ya tienen resuelto Sí, palaciego. el asunto económico, ¿no? Pero Y no Solo- cuenta, eso no cuenta en las estadísticas de migración, por ejemplo, tu exnovia gringa, güey, que venga acá a México, no cuenta como una migrante para las estadísticas. Ella estaba viajando, ella Sí. estaba de vacaciones. y de hecho A le los daba gringos, mucha ansiedad el tema de la visa, entonces lo que hacía era algo que le llamaba y regresaba, no van y rebotan. Visa Y regresan. runs. Te vas a Chiapas, te vas un rato ahí al cañón del Sumidero, te la pasas chido, cruzas la frontera y luego le dices al guardia, me firma mi visa otra vez, voy a volver a entrar y ya regresas. Sí, ya no estuviste más de 6 meses en México. Ajá, 6 técnicamente. meses en México, un día en Guatemala, 6 meses en México, un día en Que Guatemala. también- Son Cosa que, viajeros. ¿qué pasa con los servicios de migración acá? O sea, hay gringos que llevan años viviendo acá y nunca han tenido que renovar su visa. O sea, no la tienen que renovar. ¿Por qué? Porque el sistema de migración es más laxo con ellos, ¿no? O sea, realmente, además es un gringo, ¿no? Que está ahí trayendo riqueza o gastándose su dinero a las comunidades, ¿no? Vale madre. Solo por ponerme en el papel del abogado del diablo, solo para meter un poquito de controversia a la plática. ¿Está mal que los gringos estén buscando una mejor calidad de vida y migren a un lugar donde su dinero puede rendir más y pueden tener un poco más de libertad? El tema no es del gringo, sino del Estado. El Estado mexicano, un Estado ausente, como hablábamos en el podcast pasado, no genera oportunidades de desarrollo para la banda de acá. Entonces llega un gringo por una pizzería y tú, en vez de poder desarrollar una economía local o de que el Estado te ayude a desarrollar una economía local, estás condenado a un salario de 5,000 pesos mensuales el resto de tu vida. Eso sí es un desmadre. Yo creo que está al mismo nivel de el respeto, bueno, no el respeto, el vanagloriarse de las remesas. O sea, al final, el presumir las remesas como lo hace el peje, diciendo que no, este año superamos el dinero de las remesas. El dinero de las remesas es un fracaso de tú como país, ¿no? Es como Entonces, tu amigo presumiendo, hoy me dieron más limosnas que ayer. el hecho de que venga un gringo o venga el primer mundo y se gasten su dinero acá y presumirlo como una atracción Somos un país de es- turismo. Ajá, y decir, ok, o sea, estamos generando dinero gracias a lo que decíamos en el podcast pasado, ¿no? Que gracias a que aquí es su putero y aquí es su casa de retiro y aquí el dinero les rinde más, pues Ni es hay ley, ni hay... terrible y el Estado está en la mejor disposición de que, señor gringo, usted pásesela muy bien, a menos de que tenga que hacer algo muy cabrón para que le caiga las fuerzas del orden, ¿no? Pero fuera de eso, si usted no se mete con nadie, no hay pedo, puede hacer lo que usted quiera acá, ¿no? Hay un Pero yo chiste... Perdón, el juicio es moral sobre los gringos, o sea, el juicio es moral sobre aquel gringo que decide hacer del tercer mundo su paraíso de retiro, ¿no? No, yo regresaría al punto del inicio. O sea, yo siento que es una noción de xenofobia, pero en realidad es un descontento económico. Y ese descontento económico no es culpa del extranjero en ninguna circunstancia, porque no es un asunto de invasión. O sea, sí lo veo en el asunto de invasión de mercados, güey, donde sí realmente hay el Tratado de Libre Comercio y las economías globales y la propaganda global pro capitalista y pro comercio y pro consumo y la publicidad son muy nocivas para la autoconciencia y el autodesarrollo. Pero el Estado ausente es el Estado ausente. Esa es la impresión que me da. O sea, yo no tengo pedo con los gringos. Qué bueno que esperen una vida un poco más libre que la que pueden tener en los Estados Unidos. De hecho, me parece que es un sentimiento admirable moverte en búsqueda de libertad y en búsqueda de mejores condiciones. Pero me da la impresión de que los seres humanos no evolucionamos para analizar ideas y sistemas y para crear soluciones a gran escala, sino que evolucionamos para contar chismes y para hablar de otras personas y para empatizar unos con otros. Se va a resolver la pobreza degollando gringos, con sangre rubia. Vamos a limpiar las calles con sangre rubia y vamos a amanecer millonarios, vamos a amanecer con bienestar. Pero justo por eso creo que todos estos problemas sistémicos los identificamos como problemas humanos. Pasa lo mismo con la economía, ¿no? O sea, tenemos un problema sistémico porque la economía está organizada de tal modo que la riqueza se queda en unas cuantas manos y el resto solamente tienen inflación y pobreza. Pero la gente dice, no es el sistema, es la avaricia de unos cuantos.
Por Creo que ejemplo, pasa lo mismo. y el juicio moral, ahí es donde entra el juicio moral, donde ya tú te das cuenta de que estás en una civilización tercermundista, precarizada, ¿y qué haces, güey? Oye, pregunto cuánto cuesta una niña, güey. Eso es lo que hace la banda, y ahí el juicio moral debe ser implacable también. Ético, Es que, porque la moral es personal. La ética es de las sociedades. a ver, pero entonces, en el caso de, o sea, hablar del, tienen derecho a una buena vida, o sea, los gringos, o sea, ¿qué es una buena vida para ellos? O sea, el hecho de llegar a un país donde va a valer más tu dinero, donde vas a tener una mayor tolerancia a leyes que te oprimen dentro de tu propio país, el hecho de tener sentido, buscarle sentido en un país latinoamericano, o sea, ¿qué es para ellos o sea, el derecho a una mejor vida, ¿no? O Yo ahí el sea, pedo que veo es que todos vienen enfermos de ideología. Y es una tragedia porque la neta es que nuestra lucha es la misma. Ellos vienen escapando exactamente del mismo sistema que aquí necesitamos abolir para tener una mejor calidad de vida. Pero no podemos hacer tribu porque ellos no vienen a hacer tribu. Vienen atomizados, hiperindividualizados, con unas ¿qué? expectativas de consumo que no son compatibles con crear comunidad, con crecer el tejido social de México, con luchar contra los poderes económicos que los hicieron emigrar. No, pero no crees que lo terminan, o sea, lo terminan aterrizando solamente en el placer, Sí, o sea, a falta de un análisis más profundo de ello, pues simplemente me voy por los elementos que me producen placer. ¿Y qué es el placer? Pues despertar un día y ver ahí Tulum, güey, y conectarme con Sí, mis emociones, pero, güey. pero no es solo de gringos, ¿eh? Una chava que vivía a 2 casas de la mía en Tepoztlán, me hacía pensar mucho en esta cita de Víctor Frankl, de el hombre que no encuentre un sentido más profundo a su vida buscará distraerse con placeres, porque pues, queda implícito que la vida es sufrimiento, entonces si la vida es sufrimiento y no tiene sentido, pues mejor me voy a perder en el placer. Y esta morra lo que hacía era, trabajaba unas cuantas horas de su día y el resto del día trataba de forzar una experiencia. Entonces salía y visitaba Por- los restaurantes locales, se iba al bosque, pero como que trataba de tener esas experiencias de consumo que ella identificaba en su imaginación con, pues, con felicidad, con placer, con pasársela bien. Y qué feo. Ojalá no me escuche. Saludos. Pero Saludos. lo último que supe de ella fue cuando ya me vine para la Ciudad de México, estaba viendo en el grupo de Facebook Denuncias Tepoztlán que decían, oigan, ¿me pueden ayudar a identificar a esta persona? Es que venía toda desaliñada y llegó al restaurante y fue muy grosera con los meseros y luego le soltó un madrazo a la gerente y voy viendo las fotos y era esta chava. así lo conozco. Hace la publicación Entonces para bloquear. creo que le pasó lo mismo que le pasa a la gente a la que bloqueas en Twitter, Santo. Que esperaban tu amor y como no lo recibieron, se pusieron violentos. Creo que Que ocurre no, lo mismo. Cuando tratas de forzar una experiencia placentera y y es, hedonista,